Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Troya. Hago parte de la Escuela de Ciencias en la Educación de la Universidad UNAD, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hoy voy a hacer este video para plasmar el primer trabajo de pedagogía en el segundo semestre de la licenciatura en filosofía. Bien, este trabajo tiene varias preguntas, entre las cuales está: ¿qué es la educación? ¿Qué es la pedagogía? Diferencia entre la educación y la pedagogía. ¿Y para qué educar en un contexto latinoamericano colombiano? Bien, yo comienzo diciendo que para hacer este trabajo es importante remitirnos a lo que dice también la misma escuela de pedagogía y de educación. Yo diría, por ejemplo, para responder la primera pregunta, ¿qué se conoce como educación? Dice, definir este concepto de manera objetiva es complejo, muy complejo, porque la educación es de las ciencias más antiguas que hay, incluso tan antigua como el mismo hombre, porque el hombre desde que fue creado o desde que apareció en esta realidad circundante, siempre se ha preguntado el porqué de las cosas. Entonces ya cuando el hombre hace ese juego de actividad, está haciendo educación. Por eso la educación es una actividad compleja, porque para educarse hay que preguntarse. Incluso la filosofía tiene mucho que ver en el desarrollo de lo que ha sido la educación a nivel histórico y a nivel cognoscitivo. Por eso es tan importante conocer la realidad de las cosas para poder esquematizarlas en un proceso educativo. Bien, educar es desarrollar la capacidad intelectual moral. La capacidad intelectual moral y afectiva de las personas, de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen. Ese es un concepto muy sencillo, pero también es un concepto que se queda muy corto para lo que verdaderamente la educación puede ser. Porque la educación es mucho más que un proceso. La educación puede ser también un modus de vivir, un modus vivendi. Y por eso es tan importante este tema de la educación, y por eso la educación es importante no dejarla simplemente desde una perspectiva, sino mirarla desde todo punto de vista. Bien, ahora voy a responder la segunda pregunta, que es la pedagogía. La palabra pedagogía viene del griego pedagoge y peidos, las cuales significan niño y guía. La pedagogía es la ciencia que tiene como objeto el estudio de la educación. Ese es un concepto muy sencillo de lo que es la pedagogía. Pero también la pedagogía, al igual que la educación, es muy importante comprenderla, porque cuando tú educas sin pedagogía, corres un peligro, y es que el conocimiento se quede en el aire. Por eso es tan importante asumir la educación con características pedagógicas. Y por eso la pedagogía hace parte fundamental de la educación. En ese sentido, yo pienso que yo, como profesor, que soy profesor de música, por gracia de Dios, he tenido esta experiencia muy clara. Y al igual que la pedagogía, otra cosa que me ha ayudado también en mi materia, por lo menos en mi espacio de conocimiento, es la lógica, y otra cosa que también me ayuda es la lúdica, porque son dos cosas que van unidas al quehacer pedagógico. La siguiente pregunta:
¿Cuál es la diferencia entre educación y pedagogía? Para mí la diferencia está en que la educación, es el objeto usado para desarrollar el mundo del conocimiento, mientras que la pedagogía es la forma de introducirnos en ese mundo y así por consecuencia aprender con mayor facilidad y práctica los conceptos, realidades, procesos y saberes. Por eso es tan importante tener en la educación el contenido pedagógico, porque la pedagogía complementa o le da a la educación un orden que hace que la educación sea más sencilla. Este orden nos puede ayudar también a nosotros a comprender de manera más clara el fin por el cual educamos. Bien, la siguiente pregunta: ¿para qué educar en un contexto latinoamericano? Bien, lo primero que yo puedo decir sobre este punto es que tenemos que mirar qué es Latinoamérica y de dónde viene. Latinoamérica, primero que todo, es mucho más joven que Europa y mucho más joven que Asia, por ejemplo. Latinoamérica ha sido colonizado o ha sido descubierto por un grupo de países que no eran potencia en la época del descubrimiento, por ejemplo. Para entender cómo educar a Latinoamérica tenemos que primero ver por qué somos lo que somos. Tenemos que tener memoria histórica. Y en ese sentido, reconocer, por ejemplo, que España, cuando vino a descubrir América, cuando vino a colonizar América, de pronto no fue, bueno, esa es mi apreciación, no sé si esté bien, pero yo pienso que para poder educar a un contexto latinoamericano tenemos que tener presente esa realidad, y es que nosotros hemos sido colonizados por personas que de pronto no dieron lo mejor de sí para hacer de estas tierras unas tierras educadas, o de pronto nos educaron de una manera equívoca, cosa que no pasó, por ejemplo, en Estados Unidos. Estados Unidos es colonizado por los ingleses, y los ingleses no se preocuparon por robar o por tomar todas las riquezas de la tierra y llevársela a Inglaterra. No, ellos se preocuparon por hacer de Norteamérica un estado de Inglaterra. Entonces esa realidad hizo que Estados Unidos se educara de manera, pienso que más correcta y pienso que más integral. Por eso yo pienso que Latinoamérica ha tenido una cantidad de problemas en el transcurso de la historia. Por ejemplo, aquí en los países latinoamericanos tenemos un problema de corrupción impresionante. Yo pienso que es debido también a esa realidad. Nosotros tenemos que educar a partir de los valores. Y pienso que solamente educando a partir de los valores podemos hacer que Latinoamérica cambie la mentalidad. De hecho, hoy en día podemos decir que Colombia, podemos decir que los países latinoamericanos como Venezuela son de los países más corruptos. Y eso es una realidad que se la debemos a la historia. Por eso es tan importante tener presente que también de nosotros depende que esa historia y que esa realidad cambie. Depende de la calidad de educación que estamos brindando. Y en eso pienso que el sistema colombiano está fallando. Es mi apreciación. No sé si sea la verdad, pero por lo menos es lo que pienso yo. Y pienso que para lograr que esta educación hoy sea una realidad existencial, empoderadora, tenemos primero que todo cambiar la mentalidad, la cultura, que nuestra cultura sea una cultura de valores, una cultura de principios, una cultura de amor, de valores tan importantes como la honradez, como la honestidad, como la transparencia. Por eso yo pienso que este trabajo a mí me ha ayudado a tener claridad en algunos aspectos, pero pienso que todavía falta mucho. Eso es todo lo que puedo decir.